Permita que representa el saldo de su cuenta bancaria en dólares después de 2 años. Suponga que comience con $80,000 en la cuenta. Cada año la cuenta gana 8% de interés y depósito $4,000. Esto puede modelarse usando la ecuación diferencial dada aquí. Aviso también que I de 0 hexalitros saldo inicial de la cuenta es de $80,000. Se pide que solucionemos por I de t. Así comience determinando la solución general a esta ecuación diferencial utilizando la separación de variables, y luego encontraremos la solución particular utilizando esta condición inicial. Así que para el primer paso multiplicaremos ambos lados de la ecuación por dt que nos daría d igual la cantidad 0.08 y más 4000 x dt. Pero porque tenemos el d en el lado izquierdo queremos esta expresión aquí también en el lado izquierdo porque contiene, y así que ahora dividiremos en los dos lados por esta cantidad. Esto se simplifica a 1. Escriba el lado izquierdo como un dividido por la cantidad 0.08 y más 4,000 d igual de t si queremos 1 de t. Y ahora podemos integrar ambos lados de esta ecuación, y luego resolver por y hagamos esto en la próxima diapositiva. Para integrar el lado izquierdo con respecto a usted tendrá que realizar una sustitución donde el denominador va a ser u tenemos u igual 0.08 y más 4000, y por lo tanto diferencial u igual 0.08 d. Así que si solucionamos esto para d dividiendo ambos lados por 0.08 hemos dividido d por 0.08 igual d. Entonces, si escribimos el lado izquierdo en términos de u, tendríamos este factor adicional de 0.08 en el denominador. Entonces podríamos escribir esto como 1 dividido por 0.08 x la integral de 1 du. Y el integral de 1 es solo el registro natural u que es el registro natural del valor opuesto de 0.08 y más 4000. Pero entonces esto fue dividido por 0.08. Tenemos más c aquí pero también tenemos más c en el lado derecho. Así que solo lo incluiremos en el lado derecho. Así que, a la derecha, tenemos el integral de dt o si queremos 1 de t, que solo sería t, y entonces más lo llamaremos e sub 1. En el próximo paso vamos adelante, y aísle este ritmo de registro natural multiplicando ambos lados por 0.08. Para tener el registro natural del valor opuesto de 0.08 y más 4000 igual 0.08 t. Pero luego en lugar de escribir 0.08 x e sub 1. Dejemos c igual 0.08 x e sub 1. Para que pueda escribir más c, y ahora para resolver por usted podemos escribir esta ecuación de registro como una ecuación exponencial. Aviso como hemos elevado a este poder aquí. Debe igualar esta cantidad aquí o también podemos exponenciar ambos lados de la ecuación. Vamos adelante y hagamos eso. Al poder de esta cantidad debe ser igual al poder de esta cantidad. Así que avise como el lado izquierdo simplemente al valor opuesto de 0.08 y más 4000. Pero porque en el lado derecho tenemos elevado a una potencia que siempre será positiva, podemos notar el valor absoluto. Así que solo tendríamos 0.08 y más 4000 igual. Entonces en el lado derecho porque tenemos una suma en el exponente podemos escribir esto como elevar al poder de 0.08 tx al c. Pero c es una constante para la c también es una constante. Así que dejamos a igual a la potencia de c podemos escribir esto como 0.08 y más 4000 igual a x a la potencia de 0.08 t. Y ahora para resolver por usted resultaremos 4.0 exaneutones ambos lados. Eso nos daría 0.08 igual a x al 0.08 t, 4000. Y ahora para el último paso,
Dividiremos ambos lados por 0.08 dando US, y hoy dt es igual a por e aumentar al poder de 0.08t, 4000 divididos por 0.08. Así que ahora estamos progresando. Esta sería la solución general de la ecuación diferencial dada. Pero porque también dimos que y de 0 igual 80.000 ahora podemos encontrar la solución particular al utilizar la condición inicial para encontrar esta constante. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Ahora sí sabemos que y de 0 igual 80.000, que significa cuando t igual 0 este valor de la función debe ser 80.000. Para encontrar a tenemos la ecuación 80.000 igual a x al poder de. Bien, si t es 0 hexalitros exponente sería 0. E al 0 igual 1, 4.000 dividido por 0.08. Para comenzar a resolver esta ecuación para a, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 0.08. Así que este producto aquí es 6.400. Desde el lado derecho, esto simplifica a 1. Y, de nuevo, e al 0 igual 1. Así tenemos a, 4000. Agregando 4000 a ambos lados tenemos a igual 10.400. Y ahora que sabemos que el valor de a es 10.400 tenemos nuestra solución, y dt igual 10.400x elevamos al poder de 0.08t, 4000. Dividido por 0.08. Podemos escribir el decimal como fracción, y cambiar la forma de esta función. Pero creo que iremos más allá y lo dejaremos en este formulario aquí. Espero que encontraron esta explicación útil.